y bienvenidos nuevamente a este Congreso Mexicano de Derecho Procesal. Reanudamos los trabajos con el tema el control de la convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de las intervenciones del doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisson y el doctor Juan Carlos Gitters. Tendremos como primera parte la intervención del doctor Eduardo Ferrer MacGregor Poisson, quien actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, electo por la Asamblea General de la OEA. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Estudios de especialización en Derechos Humanos en el Instituto Internacional de Detroit-de-Home, en Estrasburgo, Francia. Y diplomas de actualización en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Poder Judicial en la Democracia Contemporánea en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, España, y Dimensión Social de los Derechos Humanos en la Universidad del País Vasco, San Sebastián, España. Licenciado en Derecho por la UABC, obteniendo el premio al mérito académico por el mejor promedio por su generación. Es además investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Profesor titular por oposición de Derecho Procesal Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también ha impartido cursos de posgrado. Profesor titular de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Es integrante de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública y miembro del Comité Académico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra el Estado mexicano en el 2009-2010. Además, es miembro de más de 20 asociaciones científicas y director de la revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional con 22 números hasta la fecha 2004-2014. Director de la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, con más de 100 títulos entre el año 2004 y 2014 por Porrúa. Autor de libros, monografías y artículos sobre Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Entre sus libros más recientes figuran Panorámica del Derecho Procesal Constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2013, y Derecho de Amparo, en coautoría con el doctor Héctor Fix Zamudio, publicado por Porrúa UNAM 2011. Queda con ustedes el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero privilegio, así lo digo, volver a participar en este Congreso mexicano de Derecho Procesal, que se iniciara con esa tradición. Fue fundado el Instituto Mexicano en 1956 y desde entonces se han realizado 20 congresos. He tenido la posibilidad, gracias al doctor José Ovalle Favela, de involucrarme en los últimos años en este dinamismo, en esta familia procesal, y quiero también agradecer a la doctora Karina Gómez Frode por la invitación también, que son las 15ª Jornadas Nacionales del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara. El doctor Cipriano Gómez Lara siempre en sus congresos hablaba de esta gran familia procesal que nos reunimos periódicamente a nivel, en México, pero también en el extranjero. Aquí está el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Eduardo Oteiza. El siguiente, acabamos de celebrar unas jornadas iberoamericanas en Panamá, son cada 2 años, así que es una familia de procesalistas que hoy nos volvemos a reunir, y tengo el privilegio
de compartirlo con varios de los grandes procesalistas, Michele Tarufo, Manuel Ortiz Ramos, y por supuesto no voy a mencionar, pero aquí hay muchos procesalistas y constitucionalistas también que se han dedicado al derecho procesal nacionales que me congratulo por eso de participar. Y al lado también de un querido maestro en toda la extensión de la palabra, el doctor Juan Carlos Gitters. Dice mi querido maestro don Héctor Fix-Amudio que el doctor Juan Carlos Gitters fue de los primeros procesalistas, junto con, bueno, Mauro Capelletti, obviamente, que ya hablaba de esta jurisdicción constitucional transnacional, que se interesó por este derecho procesal internacional y de la vinculación del derecho procesal nacional con el derecho procesal ahora internacional como una nueva rama que se está, yo digo que ya está formada, pero que falta mucho por desarrollar. Y agradezco también al moderador, al magistrado Alfredo López Cruz, que nos acompaña desde Mazatlán a este congreso, y a todas y todos ustedes. El tema que se nos ha asignado a los dos ponentes el día de hoy es el control de convencionalidad, pero a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como todos ustedes saben, creo que fue en marzo de este año, aunque fue resuelta el año pasado, pero en marzo de este año se dio a conocer la contradicción de tesis 293/2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Pleno, donde, entre otras cosas, establece la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice el rubro: la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Ese es el rubro. Fíjense que habla de vinculatoriedad, no de obligatoriedad. Vinculatoriedad de esta jurisprudencia. La jurisprudencia que emana de una contradicción de tesis es obligatoria para todos los jueces mexicanos. Es decir, el máximo órgano de nuestro país jurisdiccional, vía contradicción de tesis, o sea, crea una jurisprudencia obligatoria donde establece la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí viene la primera cuestión que quisiera remarcar. Se suele utilizar la jurisprudencia de la Corte invocando párrafos, el párrafo tal párrafo de Rosendo Radilla, el párrafo 124 del caso Almonacid Arellano versus Chile, como si eso fuese la jurisprudencia de la Corte. Y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a manejar la jurisprudencia como líneas jurisprudenciales y no tomar párrafos aislados que en ocasiones no refleja la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto es una primera idea que quisiera mencionar, porque creo que estamos utilizando, no solamente en México, sino en muchos países de la región, párrafos aislados de sentencias, cuando en realidad a lo mejor ese párrafo no refleja el estándar interpretativo actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debemos de sentirnos con cierto, no temor, de ver la jurisprudencia de la Corte, porque en toda su historia está cumpliendo 35 años de existencia la Corte Interamericana, que se creó por la Convención Americana, el Pacto de San José, que es de 1969, que entra en vigor en 1978, y ahí es donde se crea la Corte Interamericana en un tratado internacional, y en el año siguiente, en 1979, ya se nombran los primeros jueces y empieza la actividad de la Corte. Fíjense, hace 35 años, es un tribunal joven, y hasta 1988, o sea, hace 26 años, se dictó apenas la primera sentencia de fondo en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. O sea, que desde 1988 hasta el día de hoy, solamente la Corte Interamericana ha resuelto 175 casos aproximadamente. En Europa tienen cerca de 1000 sentencias al año.
al año. Evidentemente, estudiar la jurisprudencia de la Corte Interamericana no es tan difícil si nos lo tomamos en serio, y la idea que quisiera dejar en este foro es estudiar la jurisprudencia a través de líneas jurisprudenciales. Por eso, lo que voy a tratar de hacer en estos breves minutos que se me han concedido es ver cuál es la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana sobre el control de convencionalidad. Aquí en México nos quedamos como una fotografía jurisprudencial en el caso Radilla, como si no hubiese antes ni después de Radilla. El caso Radilla, para los ponentes extranjeros, es emblemático para la judicatura mexicana, porque en cumplimiento de una sentencia, no de un amparo, de una sentencia de la Corte Interamericana, se modifica el sistema de control de constitucionalidad de uno concentrado o semiconcentrado en el Poder Judicial de la Federación a uno de carácter difuso, donde todos los jueces pueden eventualmente dejar de aplicar una ley al caso concreto, y luego establecen también la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En el caso Radilla hablan de criterios orientadores, pero ahora con esta nueva contradicción de tesis de este año habla de la vinculatoriedad ya de la jurisprudencia. Entonces, ¿cuál es la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana en el tema que nos ocupa, el control de convencionalidad? Se suele mencionar que y es así, que la Corte Interamericana crea esta doctrina en el famoso caso Almonacid Arellano contra Chile en el año 2006, en el famoso párrafo 124, que creo que ya todos han leído y releído, que establece en la parte final que el Poder Judicial debe ejercer una especie, fíjense cómo habla no de control, sino especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y termina diciendo la Corte, en esta tarea el Poder Judicial debe, no dice puede, sino debe, de tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Aquí está el nacimiento de esta doctrina, en el párrafo 124 del caso Almonacid Arellano, que es un caso donde por segunda ocasión aplica una línea jurisprudencial a la Corte sobre leyes de amnistía. Y ahí en ese caso establece lo que ya 5 años antes había dicho la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos, que una ley de amnistía o de autoamnistía es ab initio inconvencional, bueno, es ab initio, o sea, se retrotrae desde el momento en que se expidió, o sea, retrotraen los efectos. No lo dice en Almonacid Arellano, lo dice 5 años antes en el primer caso que tiene la Corte donde se pronuncia sobre leyes de amnistía. Es inconvencional las leyes de amnistía desde un inicio. He estado revisando la doctrina entre 2001 y 2006 y encuentro que en América Latina pocos se interesaron en este precedente, y fue en los comentaristas internacionales, especialmente, bueno, hay varios, pero Antonio Cassese, un gran internacionalista, él destacaba, analizando el caso de Barrios Altos de 2001, que la Corte Interamericana se convirtió en el primer tribunal internacional que declara que una ley carece de efectos jurídicos desde un inicio, porque se trata de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, es cierto que la doctrina del control de convencionalidad nace en el 2006 con este famoso párrafo, pero la Corte Interamericana no hubiese podido dar ese paso si no hubiera dado el anterior en el precedente de Almonacid, de Barrios Altos, y si no hubiese también advertido una tendencia de los tribunales constitucionales de la región donde ya aplicaban el control de convencionalidad. Hace poco se celebraron los 25 años de la Sala Constitucional de Costa Rica, que es una de las salas con mayor dinamismo interpretativo, y fíjense que esta Sala Constitucional, en una sentencia de 9 de mayo de 1995, o sea,
hace ya casi 20 años, estableció lo siguiente: debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en un caso contencioso o en una mera consulta, tendrá de principio el mismo valor de la norma interpretada. Quédense con esta expresión, por lo que voy a decir más adelante, de la norma interpretada. Una sala constitucional, fíjense, mucho antes de que la Corte Interamericana, bueno, mucho antes de que dictara la primera sentencia la Corte en su historia, la Corte Interamericana, ya una jurisdicción nacional había establecido con plenitud que no solamente había que aplicar la Convención Americana, sino la interpretación que de la misma hacía la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay otros precedentes, que antes de Almonacid Arellano ya establecían con cierto grado de vinculatoriedad la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por ejemplo, también la Corte Suprema de Justicia, la antigua Corte Suprema de Justicia de República Dominicana, ahora tiene un tribunal constitucional, pero la antigua Corte Suprema de Justicia de República Dominicana también tenía este carácter, digamos, de alguna manera vinculante de la jurisprudencia de la Corte. Pero bueno, lo que quiero decir es cierto, 2006 se crea esta doctrina, pero hay este antecedente, realmente nace no de la Corte Interamericana, sino de las propias jurisdicciones nacionales. Es una lástima que no esté don Sergio García Ramírez, pero mi intuición y lo que he podido percibir es que los jueces de la Corte crean esta doctrina y no se la sacan de la manga nada más porque sí, sino lo hacen a la luz de lo que ya hacía las jurisprudencias nacionales. Argentina también hace tiempo que tiene también este criterio. Ahí ya empieza un diálogo con países ya en democracias, donde se ve la aplicación de la Convención y de la jurisprudencia derivada, la interpretación, o como dice la Corte, la Sala Constitucional, la norma convencional interpretada. 2006 nace esta doctrina, pero con estos antecedentes e incluso con unos antecedentes que también hay que mencionarlos y que son muy importantes, que son algunos votos, especialmente 3 votos de don Sergio García Ramírez, que es el primer juez que utiliza esta expresión y lo hace en varios casos entre el año 2003 y 2006, donde ya deja ver la existencia de esta nueva figura. La Corte Interamericana siempre, y esa es su razón de ser, realiza control de convencionalidad, porque lo que hace es confrontar la normativa nacional o los actos nacionales con la Convención Americana y en general con el Corpus Juris Interamericano. Hay otros tratados que hay que ver, no solamente la Convención, sino otros tratados dentro de la Organización de Estados Americanos, y eso es lo que hace. Pero la novedad en el año 2006 es que lo establece como una obligación estatal del Poder Judicial para ejercer, dice, una especie de control de convencionalidad. ¿Qué sucedió después de Almonacid Arellano? 2 meses después, en un caso muy importante, creo, para el buen entendimiento de el control de convencionalidad, en el caso de los trabajadores cesados del Congreso de Perú, 2 meses después de Almonacid Arellano, dice la Corte Interamericana, en primer lugar, ya no habla de especie, ya habla contundentemente de un control de convencionalidad. En segundo, establece ese control lo deben de ejercer de oficio todos los jueces. Y tercero, que creo que es importantísimo, lo deben de ejercer dentro de sus competencias y las regulaciones procesales correspondientes. Ojo, esto que se estableció en trabajadores cesados del Congreso del Perú lo ha mantenido hasta el día de hoy la Corte Interamericana.
es importantísimo. No se trata de un control de convencionalidad salvaje, donde ya los plazos, es injusto que sean 15 o 20 días. Yo que considero que en aras de la efectividad del acceso o del acceso a la justicia, vamos a dar trámite a la demanda. No, no se trata. La doctrina establece que debe ser conforme a las regulaciones procesales y las competencias de cada órgano. ¿Esto qué quiere decir? Que le deja al ámbito nacional establecer esas competencias y regulaciones procesales. El control de convencionalidad solo se puede entender a la luz de las regulaciones procesales y las competencias de cada órgano que está definido en el ámbito nacional, que está definido en nuestra ley de amparo, que está definido en los códigos procesales, Código Procesal Civil o Penal, que está establecido en el ámbito nacional. La Corte Interamericana no está imponiendo ningún tipo, si es difuso, si es concentrado, simple y sencillamente eso depende del ámbito nacional. Y después de establecer esta doctrina, estaba haciendo el recuento y hasta el día de hoy, en 25 casos contenciosos, fíjese, de casi 175, en 25 casos contenciosos, ha reiterado esta doctrina y ha condenado a que la ejerzan o ha afincado o ha involucrado la responsabilidad internacional de 14 estados distintos, de los 20 que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Bueno, hay 35, 25, hay 10 países que no han suscrito la Convención Americana, hay algunos países que la han denunciado, pero bueno, actualmente hay 20 países cuya jurisdicción contenciosa es aceptada, es decir, puede llegar un caso a la Corte Interamericana, y estos países son que han sido condenados para ejercer control de convencionalidad. Son 14 países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, en 4 ocasiones, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Esto significa que más de la mitad de los estados parte de la Convención Americana que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte han sido condenados a ejercer control de convencionalidad. Pero en esta línea jurisprudencial no nos podemos quedar ahí, sino también hay que ver, dentro de estos 25 casos, hay varios casos que han ido matizando esta doctrina de manera importante. Uno de ellos, evidentemente, uno de ellos tiene que ver con un caso mexicano, y es el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México en el año 2010. Ahí había la duda, en ese momento, que como la Corte Interamericana hablaba sobre que los poderes judiciales debían ejercer control de convencionalidad, si esto también involucraba a otros órganos que no dependían del Poder Judicial, o incluso tribunales constitucionales que no forman parte del Poder Judicial. Entonces, en Cabrera García y Montiel Flores se aclara la doctrina para establecer que en realidad son todos los órganos que materialmente realicen función jurisdiccional, sea cual sea su pertenencia al Poder Judicial. Y luego viene otro precedente que creo que es de una enorme importancia, que es el caso Hellman contra Uruguay del año 2011. ¿Por qué? Porque en este precedente, que los invito a leerlo porque es un caso dramático de una desaparición forzada de personas, pero que esta persona estaba embarazada, entonces se considera que también es desaparición forzada del hijo, la hija, que luego supo de su identidad cuando tenía 24 años. Pero bueno, lo importante para estos efectos es que la Corte Interamericana establece en este caso o extiende el control de convencionalidad más allá de los jueces para establecer, es un carácter evolutivo de la jurisprudencia interamericana sin duda alguna, que este control de convencionalidad incluye a las instancias democráticas. Esto es, que también obliga al legislador y, por supuesto, a todas las autoridades dentro del Estado
obviamente dentro de las respectivas competencias y las regulaciones procesales correspondientes. Este era un caso donde hubo un reforzamiento democrático porque hubo 2 votaciones respecto de una norma, ¿no? Era una especie de amnistía, y dijo la Corte, siguiendo su línea jurisprudencial sobre la amnistía, carece de efectos desde un inicio, pero había sido sometida en 2 ocasiones a votación. Entonces, aquí tiene que ver, obviamente, la relación de la democracia también, de alguna manera, con los derechos humanos y la complejidad que esto significa. Después del caso Hellman contra Uruguay del 24 de febrero del 2011, hay otro precedente, pero ahora no en un caso contencioso, sino una supervisión de cumplimiento de sentencia de este caso Hellman, que es de marzo de 2013, donde por primera vez la Corte trata de definir, nunca había definido lo que era el control de convencionalidad, y establece ya en el párrafo 65 de esta supervisión de cumplimiento que se ha acuñado en la jurisprudencia interamericana el concepto de control de convencionalidad, concebido como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este tribunal. Y por primera vez aquí la Corte explicita lo que implícitamente ya venía diciendo desde el 2006, que hay que aplicar la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y dice la Corte Interamericana que para el debido cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana hay que advertir 2 manifestaciones del control de convencionalidad. Una, cuando hay cosa juzgada internacional, es decir, cuando el Estado está involucrado o es parte material de la sentencia. Y otra, cuando existe norma convencional interpretada. Fíjense lo de la Sala Constitucional de Costa Rica de 1995. Aquí acuñe un nuevo término, la Corte Interamericana, para decir, de tal manera, este es el párrafo 67, es posible observar 2 manifestaciones distintas de esta obligación de los estados de ejercer el control de convencionalidad, dependiendo de si la sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que la norma convencional interpretada, cosa interpretada, chus interpreted, dirían en Europa, aplicada adquiere una distinta vinculación dependiendo de si el Estado fue parte material o no en el proceso internacional. O sea, establece cuando el Estado, por ejemplo, mexicano, es condenado en virtud del artículo 68.1 de la Convención, tiene que acatar la sentencia, porque ese es su compromiso derivado de la Convención Americana que fue suscrita por México, ¿no? Pero ese criterio interpretativo también vincula a Perú, a Chile, a Colombia, a Argentina, etcétera, como una norma que le otorga efectividad, y aquí considero que es una efectividad mínima de la Convención Americana. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una vinculatoriedad de mínimos, no de máximos, de piso, no de techo, que los jueces nacionales en un estado, las autoridades, pueden no seguir el criterio de la Corte Interamericana, en efecto. Lo pueden no seguir, pero tienen que partir de ahí. ¿Para qué? Si no quieren seguirlo, tienen que dar las razones por las cuales van a subir el estándar interpretativo. Y llegamos a algo muy reciente, que es una opinión consultiva. Ustedes saben que la Corte Interamericana, además de conocer de casos contenciosos, también emiten consultas que formulan los estados y otros órganos del sistema, que son las opiniones consultivas. México ha presentado 2 opiniones consultivas, la 16 y la 18, muy importantes, por ejemplo, debido proceso en cuestiones de condenados a pena de muerte en Estados Unidos, en cuestión de migrantes también, pero la última opinión consultiva es la opinión consultiva número 21, que fue resuelta el 19 de agosto de 2014, o sea, hace muy poco, que es sobre niñez migrante, que es importantísima, niñez migrante, sobre niños no acompañados, que es una cuestión que
que está afectando, y fue presentada por primera vez por 4 países del Mercosur, pero que eventualmente tiene una repercusión en toda Centroamérica, en México y en los Estados Unidos incluso, donde no han aceptado o no han reconocido la competencia de, bueno, no han suscrito la convención ni aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Pero ahí se establece también, por primera vez, cito textualmente, es el párrafo 31, que a partir de la norma convencional interpretada, fíjense, norma convencional interpretada, esto que se mete en el caso de supervisión de cumplimiento de Hellman, pero que ahora se mete en la opinión consultiva, la norma convencional interpretada a través de la emisión de una opinión consultiva, todos los órganos de los Estados miembros de la OEA, incluyendo a los que no son parte de la convención, a los 35, pero que se han obligado a respetar los derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA. La Carta de la OEA vincula a los 35 estados parte de la Convención Americana, y la Carta Democrática Interamericana cuentan con una fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuyen también y especialmente de manera preventiva a lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos. Y dice la Corte que se estima necesario precisar que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que se señala en el ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva. Lo que quiero dejar en este foro es que cuando hablamos de control de convencionalidad, no nos quedemos en la fotografía de Radilla, sino hay que verlo a la luz de la línea jurisprudencial que ha venido desarrollando la propia Convención Americana, la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Radilla, sin lugar a dudas, es importante, pero si ya la propia Corte Interamericana ha establecido la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana vía jurisprudencia de la propia Suprema Corte Mexicana, que es obligatoria, implica necesariamente el carácter evolutivo de la jurisprudencia, donde no nos podemos quedar en el precedente que se dictó de Radilla de hace, que fue el 14 de julio de 2011. Evidentemente, después de Radilla, como lo he tratado de evidenciar, incluso ha habido 3 sentencias condenatorias al Estado mexicano, donde se hacen ligeras precisiones sobre este control de convencionalidad y sobre otros aspectos. Por lo tanto, no nos podemos quedar en Radilla, sino hay que atender a la cosa juzgada internacional en los casos mexicanos y en la norma convencional interpretada en los casos que está resolviendo la Corte Interamericana para Perú, Colombia, Brasil, etcétera, para interpretar el debido proceso, las garantías que están establecidas en el 8.1 y el artículo 25 de la Convención Americana, que a mi juicio es un elemento fundamental para ahora entender nuestro nuevo juicio de amparo. Tradicionalmente, el juicio de amparo se le ve como una garantía constitucional, pero no como un derecho en sí mismo. Desde el ámbito del derecho internacional, desde el ámbito de la Convención Americana, el artículo 25 de la Convención Americana establece protección judicial, que todas las personas tienen derecho a un recurso sencillo y rápido que ampare por violaciones a derechos fundamentales previstos en la Constitución, leyes nacionales y en esta Convención. El artículo 25 es un derecho en sí mismo que puede ser invocado. En el caso Castañeda, el primer caso de condena al Estado mexicano, nos condenan por el artículo 25. Es un derecho sustantivo, es un derecho que así hay que entender el juicio de amparo, no solamente como el instrumento para proteger derechos, sino también como una garantía a la garantía de los derechos. Es un derecho sustantivo a la luz del artículo 25. Esto medio se quedó en el caso Liacat contra Surinam, o pudo haberse desarrollado esta idea, y creo, por lo tanto, y con esto voy a terminar, que no hay que quedarnos en los parrafitos, sino en las grandes líneas jurisprudenciales, que no son son 175 casos contenciosos, 21 opiniones consultivas. No es tan difícil como ayer se decía, son 2000 tratados internacionales, no.
si el juez familiar va a aplicar, bueno, ya tiene su código, más aparte sus tratados internacionales que eventualmente aplica, tampoco es una cosa del otro mundo, y el propio artículo 29 de la Convención Americana establece que incluso puede dejarse de aplicar la Convención Americana para efectivizar los derechos aplicando un derecho nacional, una norma nacional u otra internacional que otorgue mayor efectividad al derecho involucrado en un caso concreto. La propia Convención Americana autoriza que no se aplique la Convención Americana cuando existe una norma, entiéndase, un criterio interpretativo de mayor protección. Termino. Creo que en esta línea jurisprudencial hay tres elementos en este control de convencionalidad o tres objetivos principales de este control de convencionalidad. Primero, que esta doctrina del control de convencionalidad es un elemento para prevenir la aplicación de normas nacionales que manifiestamente son incompatibles. Leyes de amnistía, leyes que permiten la impunidad en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones a derechos humanos. Es un elemento preventivo para aplicar normas que violan derechos gravísimos de derechos humanos y que eventualmente esto puede generar responsabilidad internacional. Segundo objetivo, creo, sirve como una institución que permite a todas las autoridades nacionales cumplir adecuadamente con lo que el Estado se comprometió a cumplir. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que está vigente desde 1981 en México, pero que eventualmente aplicábamos, pero que ahora tenemos que estar aplicando. Antes era un diálogo, bueno, ese sería un objetivo, o sea, cumplir adecuadamente con los compromisos internacionales. A la luz de este criterio de complementariedad, el control de convencionalidad no sustituye, es algo que complementa lo que las autoridades nacionales tienen que hacer, solamente se activa cuando no se lleva a cabo. Y tercer objetivo, sirve como un medio para permitir y acrecentar el diálogo y especialmente el diálogo jurisprudencial, que hoy más que nunca está activo, no solamente con las Cortes Supremas, sino con los jueces nacionales. Al decir nuestra Suprema Corte que todos los jueces están obligados ahora a no acatar la jurisprudencia de la Corte, vincula la jurisprudencia de la Corte, o sea, no es obligatoria como la jurisprudencia mexicana que la tienen que seguir, pero la jurisprudencia de la Corte vincula en la medida que ahora es un diálogo reglado, es decir, siempre hay que ver qué interpretación ha dado la Corte Interamericana a la libertad de expresión, al debido proceso, para que de ahí se pueda partir y eventualmente se puedan apartar del criterio de la Corte para efectivizar el derecho en cuestión. He tratado simple y sencillamente en pocos minutos hablar de la gran línea jurisprudencial del control de convencionalidad y de las implicaciones que tiene de alguna manera en México a través de esta contradicción de tesis que establece la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Hoy los jueces nacionales son los primeros jueces interamericanos porque tienen que estar aplicando cotidianamente no solamente el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procesos Civiles, el Código de Procesos Penales, sino que lo tienen que hacer a la luz de la Convención Americana, por supuesto, de otros instrumentos internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que no tiene la última palabra, sino que lo que tiene es elementos de estándares para efectivizar la propia Convención. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en este momento recibe de manos del doctor Apolonio Betancourt Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como del doctor José Ovalle Favela, el reconocimiento por su participación, por su presentación de la ponencia del control de la convencionalidad
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. El doctor Juan Carlos Hitters es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor emérito por la Universidad Nacional de La Plata, al igual profesor ilustre, como profesor titular por concurso por la Universidad Nacional de La Plata hasta marzo de 2008. Fue vicepresidente de la Comisión de Redacción de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, Convención Nacional Constituyente. Es codirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Profesor responsable de la carrera de especialización en Derecho Procesal Constitucional, Universidad Blas Pascal, Córdoba. Profesor invitado a la Maestría de Derechos Humanos por la Facultad de Derechos de la Universidad Austral de Buenos Aires. Profesor invitado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor emérito de la Universidad de San Agustín de Perú. Profesor honorario de la Universidad Central de Chile. Autor de 10 libros y de más de 200 artículos. Coautor de 8 libros, experto alterno de las Naciones Unidas para la Subcomisión de Prevención de Discriminación 1989-1993. Es egresado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos San José de Costa Rica, ministro y vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en Italia. Queda con ustedes el doctor Juan Carlos Hitters. Muchas gracias a todos. Un agradecimiento muy especial a los organizadores que me han permitido volver a este querido país y a esta ciudad que tanto quiero y donde ya he tenido oportunidad de estar otra vez. Muchas gracias en particular a los organizadores, al presidente del tribunal y a mi querido amigo José Ovalle Favela, quien me convocó personalmente para estar aquí presente. Quiero señalar además el honor que significa para mí compartir esta mesa nada más y nada menos con mi querido amigo Eduardo Ferrer, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él hizo muchísimos méritos para estar en la función que tiene. Trabajó mucho, con certeza, con mucha calidad en esta materia del control de convencionalidad y muchas otras materias. Y destaco de paso, estando en esta tierra, que ustedes han tenido la suerte de tener 3 jueces mexicanos en la Corte Interamericana. Don Héctor Fixamudio, don Sergio García Ramírez, que nos habló ayer, y mi querido amigo Eduardo Ferrer, uno de los más jóvenes que yo le decía recién, tiene todavía muchísima doctrina que desarrollar en la Corte Interamericana. Mi tema, la ponencia que he mandado, apunta a buscar los adelantos y retrocesos del control de convencionalidad. Porque de esto se ha hablado mucho, pero vamos haciendo una revisión a ver qué ha quedado de todo aquello desde el famoso caso Velázquez Rodríguez contra Ecuador y Godínez Cruz, los primeros donde la Corte se expresó a través de una sentencia. Y de paso señalo, ya lo he dicho en otras oportunidades, que este control de convencionalidad que ahora tiene nombre, cuya denominación fue puesta como se dijo ya, por García Ramírez, este control de convencionalidad siempre se hizo en la Corte Interamericana, con distintos matices y con cambios fundamentales. Porque en Godínez Cruz y en Velázquez Rodríguez, aquel profesor de Derecho que iba en su motoneta y fue raptado y desaparecido en Ecuador, cuando la Corte emitió ese famoso fallo que todavía sigue siendo citado, la Corte hizo un control de convencionalidad y destacó qué normas del pacto
había violado el Estado de Ecuador. Cuando hablamos de control de convencionalidad, estamos haciendo referencia a un derecho transnacional, supranacional. Yo esto siempre lo pongo de relieve, porque cuando hacemos la comparación entre el derecho interno y el derecho convencional, estamos trabajando con un modelo transnacional. Los pactos internacionales son de esa naturaleza. Entonces, es importante destacar la trascendencia que tiene el derecho supranacional que ha tenido en estos últimos tiempos. Mauro Capelletti nos decía que el derecho internacional de los derechos humanos y en general en la parte de la Comunidad Económica Europea también ha sido para él la institución o los institutos más importantes de la última mitad del siglo pasado. Y de paso quiero destacar, ya que hablo del derecho transnacional, la importancia que tiene, que tuvo y que tendrá este derecho, particularizándolo en el Pacto de San José de Costa Rica, más conocido por todos nosotros, en el sentido de que ha incorporado primero un control supranacional a través de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero a su vez trajo normas jurídicas directamente operativas en el derecho interno, que trabajan, que se mueven sin necesidad de una ratificación especial. Las normas que el pacto contiene, la previsión de la pena de muerte, el artículo 8, debido al proceso legal, el 25, amparo, etc. Esas normas forman parte del torrente jurígeno de cada país, han sido incorporadas. Es decir, tenemos normas que quedan circulando dentro de las naciones y un control por encima, un control por órganos que no son extranjeros, que son del sistema interamericano, la Corte y la Comisión. La Comisión también realiza, no con sentencia, pero sí con importantísimos informes, jurisprudencia que también debe ser aplicada por el derecho interno. Hay que conocer la jurisprudencia de la Comisión, la doctrina de la Comisión y también la doctrina de la Corte, porque muchos fallos, muchos casos no llegan a la Corte, sino que terminan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso podemos hablar de un derecho sustancial internacional, los tratados internacionales, y de un derecho procesal, ya que estamos en este ámbito, un derecho procesal supranacional, constituido por los tratados. El Tratado de San José de Costa Rica tiene normas internacionales, los reglamentos, los estatutos, y redactados por internacionalistas. Por eso Alcalá Zamora y Castillo se quejaba de que todas estas normas no han sido redactadas por hombres que conocen el derecho procesal y tienen algunas falencias. Entonces hablamos de un derecho procesal supranacional, que hay que destacar y que ha sido muy importante y que los procesalistas debemos conocer y debemos enseñar para que esto tenga un desarrollo progresivo como realmente lo ha ido teniendo. El control de convencionalidad, que repito, siempre se hizo y que ya Eduardo lo ha explicado a cabalidad, ¿no es cierto? Desde aquel famoso caso del 2003 de Mirna Marchang, donde efectivamente García Ramírez ya hace referencia directamente, él solo, pero él habla del control de convencionalidad. Y después ha sido citado ya el caso de Almonacid Arellano, muy importante Almonacid Arellano, porque produjo una revolución dentro de Chile al condenar por un delito de lesa humanidad a los autores, una pena muy suavecita. Después con el tiempo nos hemos enterado, al condenar al Estado primero y después al militar que produjo esta muerte, en el caso de esta desaparición de Almonacid Arellano.
Lo cierto es que esto es muy importante reiterarlo, que la Corte no se ocupa del derecho interno, solamente da pautas jurisprudenciales y condena a los estados, pero no deja sin efecto normas jurídicas internas o normas jurídicas locales. Simplemente hace notar cuál es la circunstancia y después supervisa la sentencia. Esta es una modalidad de los últimos 12 o 13 años que antes no existía. La Corte dicta la sentencia y ella misma dice, bueno, si puedo dictar sentencia, yo puedo controlar el cumplimiento de la misma. Y ha habido constantes supervisiones muy importantes. Inclusive en Radilla Pacheco, ustedes tuvieron 3 supervisiones, casi ya está terminando, falta, ahora vamos a ver, falta algo, pero esta segunda parte, dictar la sentencia y después controlarlas a través de la supervisión, me parece que es uno de los adelantos muy importantes de la jurisprudencia de la Corte. Y también ese desarrollo al que hizo referencia Eduardo, los jueces, primero los jueces fueron los que debieron hacer el control de convencionalidad, luego todo el Poder Judicial y luego los órganos de la administración encargados de dictar sentencias, de dictar providencias, todos los órganos vinculados a la administración de justicia. Ahí vamos marcando, lo hizo muy bien Eduardo, el desarrollo progresivo que ha tenido el control de convencionalidad. Pero yo quiero marcar algo más. No solo ha dicho eso y también ha sido señalado, sino que el poder, no solo el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben hacer en alguna medida este pseudo control de convencionalidad. ¿Cómo? Evitando dictar actos que sean violatorios de la jurisprudencia o de la convención. El Poder Ejecutivo emite decretos, el Poder Legislativo dicta leyes y las leyes no tienen que ser tienen que hacer esa especie de control. Por supuesto que no son jueces que van a anular o a dejar sin efecto, pero tienen que hacer esa comparación, esa compulsa entre el derecho supranacional y el derecho interno para evitar dictar normas que sean inconvencionales. En el citado caso de Hellman con Uruguay, en la ejecución de sentencia, primero dictó la sentencia en el 2009 la Corte, pero después la ejecutó porque no se había cumplido a cabalidad, ahí la Corte pone de manifiesto el error que había cometido la Corte de Uruguay al haber aplicado normas inconvencionales, en el sentido de que habían permitido la aplicación de leyes de obediencia debida y punto final, leyes de amnistía, pese a que la Corte ya les había dicho en el 2009 que esa forma de actuar era inconvencional. Y allí en la ejecución de la sentencia, la Corte pone de manifiesto que el error en que había incurrido el Poder Judicial del Uruguay al aplicar normas que no debían ponerse de manifiesto, ¿no es cierto? Eso me parece que hace referencia, y que ustedes lo tienen que tener muy en cuenta, también para la actividad del Poder Legislativo, como dije, y del Poder Ejecutivo. Ese fallo, la ejecución de la sentencia, sobre todo de Hellman, me parece que es un fallo trascendente porque además le pega un reto muy grande a la Corte uruguaya cuando quiso aplicar y las aplicó, normas locales utilizando el margen de apreciación nacional, un fallo que yo he leído muchas veces y no me gusta para nada. Inclusive citan autores que no han dicho lo que la Corte del Uruguay les hace decir, pero en definitiva la Interamericana le ha pegado una linda zarandeada, si me permiten el término, a la Corte local, a la Corte doméstica. También quiero remarcar otro de los estándares que viene fijando la Corte en el sentido
del principio de subsidiariedad, que hay que tener muy en cuenta, lo dijo Eduardo recién. El Estado es el primer obligado a aplicar las normas. Es el que tiene que hacer la comparación de convencionalidad. El derecho internacional es subsidiario. El derecho principal o primario del control de convencionalidad es el artículo que marca el artículo 46 del pacto, es el Estado. Y el Estado tiene que hacer la comparación. Si no hay jurisprudencia de la Corte, es mucho más laxo el control que tiene que hacer porque tendrá que mirar entre sus normas internas y su Constitución. Pero cuando ya hay una jurisprudencia de la Corte, evidentemente el Tribunal Doméstico o los órganos domésticos tienen que aplicar ese criterio, esa jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana. Que si bien es cierto que tiene una gran vinculatoriedad, también conviene poner de resalto que hay un cierto margen de apreciación nacional. No todo el Estado tiene que hacerlo en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Tiene un pequeño margen, no mucho, porque la Corte en Erugelman ya dijo, si hay jurisprudencia de la Corte, hay que aplicarla. Pero claro, queda también, no todo está reglado por el sistema interamericano, por los fallos, porque acá me interesa destacar, lo que tiene que ser comparado en el derecho interno es primero las convenciones a las que el país ha suscrito. Segundo, ya lo dijo Eduardo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana como obligatoria en determinadas circunstancias. Y tercero, el ius cogens. ¿Por qué decimos que la jurisprudencia forma parte de la obligatoriedad que tiene que llevar a cabo el derecho interno? Porque no ha pasado como en Europa, donde la Convención Europea de Derechos Humanos se ha ido modificando, actualizando a través de los protocolos, más de 14 protocolos internacionales. Entonces, más importante quizá que la jurisprudencia son los protocolos que vienen a ser las constituciones, en sentido figurado, que dicta el derecho europeo. Pero aquí, como el pacto ha sido intocado, nunca se modificó, lo único que podemos decir ha ido adelantando es la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Este principio de subsidiariedad, porque no siempre es bien entendido. Primero, el Estado, porque es el que va a ser condenado si no cumple en profundidad con el control de convencionalidad. Siempre, por supuesto, en beneficio del ser humano, porque para los más jóvenes les digo que es el legitimado pasivo, el demandado, en todos estos casos es siempre el Estado nacional. Los Estados, nunca los individuos pueden ser legitimados pasivos. La legitimación del individuo, y esto es una característica del derecho internacional de los derechos humanos, es la posibilidad de que el ser humano inicie un proceso, primero agote los recursos internos, luego llegue a la Comisión y por último, si es necesario, no siempre es necesario, que termine en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recién decía Eduardo que la Corte ha ido evolucionando en el sentido de que el control debe hacerse de oficio. Eso ha sido también un adelanto, nunca se había dicho en los viejos tiempos, dentro de las respectivas competencias y de las regulaciones procesales locales. Ahí también la Corte da un cierto margen de apreciación nacional, que es muy importante tenerlo en cuenta. No se ocupa de todo. Bueno, ¿cómo se agotan los recursos internos? Eso no lo dice la Corte. Cada país debe saberlo. Hay un margen de apreciación nacional que debe computarse, que nace en el derecho europeo a través primero de la Comisión Europea de Derechos Humanos y después de la Corte, una deferencia que el derecho internacional le da al derecho local. Por ejemplo, cuando hay un margen de apreciación nacional, cuando se debe saber cuáles son los recursos internos, cómo se agotan los recursos internos, ¿no es cierto?
cuáles las pautas que hay que tener si realmente han concluido el trámite. No todas las vías de la legislación de los países hay que llevar a cabo, a cumplir, a transitar, sino aquellas, dijo la Corte, que hayan sido idóneas y eficaces para poder trasladarse al derecho internacional. Y otra característica muy importante de la evolución de la jurisprudencia de la Corte es que ella misma viene diciendo, no hace mucho tiempo, que el control debe hacerse de oficio, pero también en abstracto. Esto es antes de que la norma sea aplicada. Eso fue un adelanto de la Corte Interamericana, porque hasta 1995, el caso Jenny Lacayo fue el último, la Corte había dicho nunca ella puede aplicar una norma en abstracto. Pero sin embargo, a partir de Suárez Rosero, 1997, la Corte ha dicho yo puedo ocuparme de una norma que no ha sido aplicada. Ejemplo, el caso de Suárez Rosero, como digo, de Ecuador, donde existía una norma constitucional, el artículo 104 de la Constitución de ese país, que prohibía la libertad convencional, la libertad provisional a los narcotraficantes. Y ahí la Corte se ocupa del tema, dice que esa norma es inconvencional y esa cuestión no estaba en juego en sí en el caso Suárez Rosero. También me parece necesario remarcar que la Corte ha venido fijando estándares, muchos estándares, varios estándares a través de su jurisprudencia, y que reclama continuamente que los estados nacionales los utilicen, no vayan a la Corte por cualquier circunstancia. La Corte Interamericana no puede resolver más de 20 o 30 casos por año. Y consecuentemente lo que pretende es decirle, señora, esta es mi doctrina legal, estudienla los abogados, estudienla los jueces y aplíquenla sin necesidad de que me llegue a mí luego de 10 años de la tramitación del derecho interno. En el caso Norín, Catrimán Norín, con el caso Mapuche de este año, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte ha manifestado la necesidad del cumplimiento de los estándares. Efectivamente, dijo reiteradamente que si no se acatan esos estándares, lamentablemente aparece la figura del artículo 1.1 y 2, esto es la responsabilidad del Estado. Y ahí quiero destacar también la disidencia de Ventura Robles y de Ferrer MacGregor, uno de los fallos muy importantes de este año que han dictado estos jueces, en el sentido de la necesidad de remarcar los estándares jurídicos para todos los países. Y también dijo recién nuestro amigo Eduardo que la mayoría de los países del sistema interamericano han utilizado estos estándares que marca la Corte. Lo dijo la propia Corte, tanto Bolivia como Perú, como Colombia, como México, como Costa Rica, como Argentina, aplican esos estándares que se vinculan con el criterio de subsidiariedad y entonces evitan que el expediente se traslade por la Comisión y por la Corte. Lamentablemente, la República Dominicana también era uno de los países citados por la Corte como que aplicaban los estándares, pero acaba de pedir el retiro en este mes para irse de la Corte Interamericana. Si tengo tiempo, voy a hacer una pequeña referencia. Lo importante también que en la jurisprudencia de la Corte ella misma ha dicho que no impone un método ni un tribunal específico para hacer el control de convencionalidad. No es necesario crear un tribunal constitucional. Cualquier órgano que tenga la máxima jerarquía puede dictar
puede dictar, puede ser el último responsable sin necesidad de crear un tribunal constitucional. Esto es estándar de la Corte Interamericana. Cuando hablamos recién del margen de control, del control nacional, de la apreciación, margen de apreciación, yo lo he visto aplicado en dos casos muy importantes. Uno, Castañeda Guzmán, que fue citado, y el otro es de este año, Liaquat Ali Alibux, donde la Corte Interamericana vuelve a remarcar esta idea de que el Estado tiene alguna, digamos, sobre todo Eduardo lo dice, tiene un cierto margen de aplicabilidad, de apreciación nacional en cuanto a la forma de agotamiento de los recursos internos. Me parece también trascendente poner de relieve que estos estándares se han extendido en el derecho interno. Por ejemplo, en una reunión muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de noviembre de este año, el senador chileno y un abogado de ese país, Olmedo Bustos, es aquel que tramitó la causa de la última tentación de Cristo, se presentaron en la Corte Interamericana para resaltar la importancia de las políticas públicas que ha ido fijando la Corte, por ejemplo, en el caso Claude Reyes, sobre el acceso a la información. En ese caso muy importante, del 2006, la Corte pone sobre el tapete la necesidad que los órganos gubernamentales y no gubernamentales puedan ser indagados, consultados sobre su actividad. Y esto, sobre todo, para saber el movimiento económico, etcétera, etcétera. Esto es un logro, un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como digo, ha sido puesto de relieve por varios países. Yo quiero ir concluyendo haciendo una pequeña referencia, si me permiten, al caso Radilla Pacheco, que para mí es uno de los más importantes fallos del sistema interamericano. No es el último, pero que tiene relevancia importante, no solo porque fue dictado un caso, el fallo por la Corte Interamericana, sino porque además la Suprema Corte de Justicia de México le ha dado una trascendencia fundamental, a tal punto que ha remarcado la necesidad del control de convencionalidad difuso, que para mí tiene mucha importancia porque México, si no estoy equivocado, ha cambiado el modelo de un control único, concentrado a través del amparo, ahora a la necesidad de que cada uno de los jueces pueda y deba hacer este control de convencionalidad difuso. Con lo cual me parece que ha sido un cambio trascendente a la par de la reforma constitucional del 2011, es decir, tres puntos fundamentales. Radilla Pacheco, fallo de la Corte, Radilla Pacheco, fallo de la Suprema Corte de México y modificación al artículo 1 constitucional, donde se le da importancia a los tratados internacionales. Yo digo, se ha producido una constitucionalización de los tratados o una internacionalización de la Constitución. Una fuente jurídica muy importante, porque a partir de la aplicación de este artículo, todos estos tratados internacionales deben ser y pueden ser aplicados. Claro que podrá haber, ya lo sé, me he enterado, una discrepancia entre si los tratados internacionales tienen o no supremacía sobre la Constitución. Esto nos ha pasado en la Argentina. Yo fui convencional, como dije, en el 2000, en la reforma del 94, y nosotros dejamos ese punto sin resolver para que lo resuelva la jurisprudencia. Es decir, ¿cuál de las dos facetas, los tratados o la Comisión o la Constitución, tiene cierta prioridad? Yo termino remarcando la tristeza que me da este retiro de la Convención ahora
de la Corte de la República Dominicana ocurrido este año. Me parece que esto tendrá, Eduardo, que manejarse de alguna manera para que la República Dominicana se retracte de estas circunstancias. Tuvimos 3 tristes casos, que estos son los retrocesos de la convención, del sistema de convencionalidad. Primero Perú, que se fue y volvió, después Venezuela, que se fue, creo que va a volver, y ahora la República Dominicana, porque entiende a través de un fallo del Tribunal Constitucional que en su momento, cuando el país se adhirió a la convención, lo hizo solamente a través del Poder Ejecutivo sin la autorización del Poder Legislativo. Esto es una falla que ha sido vista en otros países, que ha ocurrido en otros países. Pero ahora el Tribunal Constitucional produce un retiro con efecto inmediato, lo que me parece un error. No sé, y no querrá cumplir las sentencias que ya había tenido condenas anteriores, en el caso de las niñas de Jenny Bosico, y ahora en el caso de los haitianos, parece ser que se quiere retirar como hizo Venezuela. Yo creo que, pero fíjense usted que aquí le han buscado una vuelta distinta. Acá lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es el tratado no ha sido correctamente aplicado. La adhesión es nula porque faltó en la voluntad del Poder Ejecutivo, y, mejor dicho, la del Poder Ejecutivo se hizo, faltó la posición del Poder Legislativo. Y ya concluyendo, yo quiero remarcar 2 o 3 pautas muy cortitas. No se asuste que no me paso más de 5 minutos. Primero, los adelantos que se ven en el control de convencionalidad. Primero, una acomodación progresiva desde el caso Velázquez Rodríguez hasta nuestros tiempos. Después, la intensidad del control de convencionalidad. Después, la positivación de las garantías constitucionales que las propias cortes de los países han dado a través del control de convencionalidad. Después, la afirmación del principio pro homine, que se ha dado en varias oportunidades. Y con esto, como adelanto también, veo las felicitaciones que muchos países, sobre todo México, ha recibido por su tratamiento en materia de derechos humanos. Sobre todo, el presidente, he escuchado algún discurso del presidente Peña Nieto por la satisfacción de la actividad de México en la aplicación de los tratados internacionales. Y los retrocesos, muy pocos. Primero, gran cantidad de casos que llega a la Corte. Yo creo que esto es un error porque no se aplica bien el principio de subsidiariedad. Gran cantidad la Corte no puede resolver, no tiene posibilidades económicas tampoco, porque no comparemos con la Corte Europea, con los fondos que tiene, y sobre todo con la eliminación de la Comisión Europea de Derechos Humanos, que ahora permite en ese continente llegar directamente a la Corte. Entonces, demasiadas causas que llegan a la Corte. Demasiadas supervisiones, otra de los retrocesos. La Corte tiene que estar detrás de cada fallo que dicta. Los países no lo cumplen. Entonces, señores, miembros de los 3 poderes del Estado, cumplamos con las sentencias, no necesitemos una supervisión. Tercera, digamos, efecto equivocado o fallido es la falta de protocolos en el sistema interamericano que acabo de decir. Protocolos adicionales que han debido ayornar la jurisprudencia de los tratados internacionales. Yo creo definitivamente, y con esto concluyo, queridos amigos, que han sido mayores los adelantos que los retrocesos. Nada más, muchas gracias. En este momento les solicito, continuemos con este fuerte aplauso para despedir al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, quien por cuestiones de agenda se tiene que retirar en este momento. Disculpa, interrumpo.
El doctor efectivamente lo está esperando el avión, lo va a esperar para que ustedes hagan algunas preguntas. Está a sus órdenes. Igual para el doctor Hitters, hay 5 o 10 minutos, se dispone de tiempo para que si hay alguna pregunta. Adelante, levanten sus manos. A ver, por aquí. Buenos días, felicidades a los dos por su excelente conferencia. Bienvenidos a Durango, ojalá que su estancia haya sido placentera. Yo nada más quisiera aprovechar la vasta experiencia que tienen ustedes en el control de convencionalidad para efecto de la aplicación dentro de los juzgados de primera instancia. Nosotros como autoridad hacemos el control de convencionalidad y nada más me gustaría que nos compartieran qué parámetros o recomendaciones pudiéramos tomar en cuenta o establecer dentro de la propia sentencia para evitar confusiones entre lo que es la aplicación de ese control de convencionalidad de oficio, para que no se confunda con lo que sería la suplencia de la queja, que a veces el litigante hace su argumento o alegación en el sentido de que lo que hace la autoridad es realmente suplir una deficiencia de la queja, cuando realmente lo que estamos haciendo es un estudio de oficio para vigilar que ese control de convencionalidad. Adelante. Perdón, sobre todo tomando en cuenta lo que es la libertad contractual, sobre todo en materia civil, que se pacta en forma así libre, ¿no?, por nuestro derecho. Bueno, en primer lugar, quisiera ejercer control de convencionalidad por omisión en mis palabras, porque al inicio no mencioné, y agradezco muchísimo al señor magistrado presidente del tribunal, doctor Betancourt, muchas gracias por la hospitalidad y por supuesto a las magistradas, magistrados, consejeras, consejeros del Poder Judicial, que son nuestros anfitriones. Dicho esto, en efecto, una de las cuestiones, la duda que se tiene es si el control de convencionalidad puede ejercerse por los jueces ordinarios o en primera instancia y no solo por los de control de constitucionalidad. Ese es el gran cambio que se dio a partir de Radilla, que en efecto se cambia el control concentrado de constitucionalidad que antes estaba en el Poder Judicial de la Federación, ahora a un control difuso, precisamente para dar mayor impacto a Radilla, a la sentencia de la Corte Interamericana, y ahí se habla del control difuso de convencionalidad. De tal suerte que ahora los jueces locales son jueces de constitucionalidad y de convencionalidad. Y desde el punto de vista de la propia Corte Interamericana, que les dice que debe ser de oficio, esto cambia, digamos, radicalmente la manera de entender, por ejemplo, el proceso civil, o en algunas ocasiones otro tipo de procesos donde pareciera que no actuaba el juzgador si no se lo pedían. Ahora, entendiendo que el debido proceso, las garantías previstas en el 8.1 de la Convención Americana son derechos sustantivos a la luz de la propia Convención y que la propia Corte Interamericana lo ha ampliado no solamente a la materia penal, sino a las otras materias dentro de lo que cabe estas fracciones, ¿no? La presunción de inocencia, la segunda instancia en materia penal, etcétera. Esto se va trasladando también jurisprudencialmente de manera expansiva a los otros procesos. ¿Esto qué implica? Que los jueces ahora también tienen que estar analizando los derechos procesales a la luz de la propia Convención y hacerlo de oficio, se lo invoquen o no. Esto está íntimamente relacionado, obviamente, con la suplencia de la queja. No lo pidan o no lo pidan, cuando se trate de derechos convencionales se va a tener que aplicar. Ojo, no se trata de una manera salvaje en cualquier caso, como sea, sino evidentemente cuando se trate de manera natural y obvia de una violación a un tipo de garantía procesal.
Eventualmente incluso se podría dejar de aplicar la norma, pero ese es el último paso. Yo creo que debemos de hacer un gran esfuerzo interpretativo para que se pueda realizar la interpretación de la norma conforme a la Constitución y a la Convención. Y eventualmente, cuando no exista interpretación posible, que puede ser en muy pocos casos, no es siempre, no es decir, bueno, esta norma la dejamos de aplicar para aplicar la norma internacional, no. Se tiene la obligación de aplicar lo que se tiene que aplicar, la norma nacional, conforme a la Constitución, la jurisprudencia de los tribunales federales y la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tratando de efectivizar, por supuesto, el derecho en cuestión en ese momento procesal. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Le dejo la palabra a la señorita para que siga adelante. Gracias. En este momento pido la presencia del doctor Apolonio Betancourt Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como de la maestra Karina Gómez Frot, presidenta del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara, Asociación Civil, para la entrega del reconocimiento por la presentación de su ponencia al doctor Juan Carlos Hitters.